con la OCDE, y el Shah de Persia sí que mandó el dinero. La corrupción es un fenómeno que nace de unos partidos políticos que son los primeros que lo practican. Nadie había estudiado cómo crear fondos dignos para los partidos políticos. Y por otra parte, los fondos dignos que se crearon eran tan reducidos para el tejido que se habían construido los dos grandes partidos, digámoslo claramente, que eran el PP y el PSOE, que eso exigía, sin discusión, pues encontrar fórmulas diferentes de financiación. Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a ¿Se nosotros. entregaron en metálico o de alguna otra En forma? metálico, en billetes de 500 euros. FAC, 10 millones de pesos. Francisco Álvarez Se Castro. lo entregó el señor Manolo ¿Me Manrique. pregunta o afirma? No, PPC, Pepe Cuiña, Galicia, Cal. Señor Juan ¿Y me Cotino, puede decir a qué año se corresponde el ejercicio? JL Todo Sánchez, esto relacionado con Bilbao. FCC. Esto se lo entrego, ¿no? amigo diputado grupo. Eso ya no lo recuerdo. 4 millones de pesos. Bueno, eso fue una comida que le organizamos a Álvaro Lapuerta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo. Usted lo anota como Mercadona. Eso es. Estos son gastos de una campaña electoral. Esto no sé lo que es. ¿Qué hace Paco Álvarez Casas. Are, Javier Arena. R, Rato Rodrigo y Ramos. nos queda uno que es J.M. A nombre de J.M. Podría ser Jaime Mayor. Podría ser José María Aznar también, pero yo no puedo afirmar. Entrega a J.M. 255.000 Yo apunté pesetas. J.M. y apunté J.M. Y entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro, No, es que esos 25.000 son además. además, Sí. nos ha referido usted que su responsabilidad en cuanto a la liquidación de esta caja B termina, ahora lo voy a intentar decir bien, en marzo de 2010, ¿verdad? Eso es. ¿Y sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, de contabilidad B? ¿Que por qué se termina? Sí, sí es porque usted ya deja de ser Es el que, tesorero. disculpe, yo no sé si ha terminado. Pero esto al comienzo de la transición no le preocupaba a nadie. Empieza a preocupar más tarde, empieza a preocupar con la crisis, evidentemente, y empieza a preocupar, primero está Filesa, no se olviden, el PSOE, es decir, hay un montón de casos de corrupción que plantean, pero todos posteriores al fenómeno de la transición. La corrupción en la transición, había chistes, había referencias a un cuñado, me parece, de Aurelio Delgado, un cuñado de Adolfo Suárez, que había vendido 5.000 corderos a Egipto, cosas de ese tipo. Pero bueno, después de Bárcenas y del caso Palau, 5.000 corderos a Egipto es un chiste. Quiero decir, esto no, vamos, eso no es dinero, seamos serios. Huelen el miedo de la calle.
esa reducción del franquismo, de los 40 años de franquismo, exigía también un trabajo sobre la memoria. La transición se hizo también basándose en yo te perdono a ti, tú me perdonas a mí, y la memoria evidentemente la cubrimos, queda ahí. No hay que olvidar, me parece que yo lo cito en el libro, que Martín Villa, siendo ministro de Gobernación, mandó quemar los archivos del movimiento y se quemaron. Estaban en esta casa de aquí al lado, de donde salió Serrano Suñer a decir aquello de Rusia es culpable, que esa casa que tienen ustedes enfrente. De ese balcón, que es, si mal no recuerdo, donde estaba el yugo de las flechas en mi adolescencia, ahí estaban buena parte de los archivos del movimiento que se sacaron en camiones y se quemaron. Aquí, en Madrid, en Barcelona, etc. En Barcelona se sabe hasta la fábrica donde se llevaron los archivos para quemarse. Claro, la primera tesis general que se elabora sobre el franquismo, porque había que justificarlo, era que era un régimen autoritario, pero no habíamos vivido nosotros el fascismo. Han tenido que ser historiadores ya de edad y de notable prestigio, como el caso de Paul Preston o de David Viñas, quienes hayan sacado con muchísima fuerza el fenómeno franquista como un fenómeno de una dictadura totalitaria inequívoca hasta el último día, vamos, hasta los 5 últimos asesinatos vísperas de la muerte del dictador. Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso a la... Hay un asunto que yo planteo en el libro y que me resulta realmente siempre chocante y nadie me ha preguntado nunca por él y que me parece interesante. Es decir, vamos a ver, si Franco llega a saber que la deriva de Juan Carlos y las presiones de sus círculos hacían inevitable un camino a la democracia, debo sostener que es mentira que el rey fuera favorable a la legalización del Partido Comunista, eso es falso absolutamente. Lo aceptó como una provocación de Adolfo Suárez, eso fue una decisión personal de Adolfo Suárez y hasta cierto punto Torcuato Fernández Miranda, que consideraba un poco rápida la decisión, pero la decisión fue de Adolfo Suárez. El rey evidentemente no era partidario de la legalización del Partido Comunista, al menos todavía. Pero hay una cosa curiosa. Si Franco, en vez de nombrar sucesor a Juan Carlos, yo no sé si ustedes se acuerdan de otro Alfonso de Borbón, casado con una nieta del caudillo. Es decir, si Franco llega a decidir nombrar sucesor a Alfonso de Borbón, a alguien le cabe la menor duda de que las Cortes de Franco hubieran aprobado prácticamente por unanimidad a este nuevo candidato. Al final hubo movimientos en ese sentido, pero Franco ya no tenía fuerza suficiente como para cambiar ese curso de la historia. Pero esto viene a explicar que la transición, ese carácter de chapuza
está muy vinculado al azar. Es decir, salió bien. Bueno, salió mucho mejor para unos que para otros, pero la transición es un fenómeno del azar. Es decir, nadie planificó nada. La improvisación fue absoluta. Cada uno tenía una idea diferente de lo que se debía hacer, y el que pagó el pato en gran parte fue Adolfo Suárez, que evidentemente no lo echó la izquierda, como ahora se quiere decir, no, lo echó la derecha, evidentemente que tenía bastantes. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Siempre Va a llegar. Déjame hablar. Deja hablar a la minoría silenciosa. Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar. Existe una lección que tú conoces. A los poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad. Mario, por favor, ibas a decir algo, ¿no? Supongo que... No me quiere conocer. Qué bonitas tus palabras cuando les hablas. La transición en sí, si se paran a pensar en las figuras que hicieron esa transición, esas 5, 6, 7 personas en las cuales estuvieron las manos, se decidieron desde los pactos de la Moncloa hasta todo. Si tienen una característica en común, es que todos traicionaron su propio pasado. Esto es una cosa muy curiosa. Es decir, Adolfo Suárez, para hacer lo que hizo, tuvo que traicionar su pasado. Como su pasado era el de un funcionario del movimiento nacional, desde Ávila hasta que llega a Madrid. Vamos, hasta que es ministro incluso del movimiento. Tuvo que, evidentemente, traicionar su pasado. Salió suciedad y miedo a montones. Me dices que tengo que aprender.